Bien, les decía que durante la clase de hoy vamos a hacer un repaso de lo que fue el módulo 2, en donde vimos ya programación orientada a objetos, fue lo que vimos en estas últimas semanas, y que es lo último que va a ingresar ya en el examen parcial del día viernes. Recuerden que van a tener durante todo el día para poder realizarlo, y una vez que terminen, se les va a dar la calificación que obtuvieron. En el caso de desaprobar, van a tener 2 intentos más. Les decía que recuerden de entrar a rendir con tiempo, es decir, no entren sobre la hora, porque cumplido el plazo del tiempo, que es a las 22, se termina el examen. Y solo habrán llegado hasta donde estaban. En la clase anterior hicimos un repaso del módulo 1. No sé si les quedó alguna duda, como para que reveamos algo del módulo 1, si es que le quedó. Y si no, arrancamos ya con la clase de repaso de hoy, que vamos a ver todo lo que fue programación orientada a objetos, que fue el segundo módulo del curso de Java. ¿Tienen alguna consulta para que reveamos algo del módulo 1? Ok, bien. Si no hay consultas, arrancamos con lo de hoy. Vamos a hacer un repaso por programación orientada a objetos. Ahí les estoy compartiendo las diapositivas, en donde en la primera parte nosotros lo que vimos era el concepto de programación orientada a objetos, la creación de clases y objetos y la sintaxis y variables que utilizamos para poder trabajar con este tipo de programación. Lo primero que vimos era el concepto de la programación orientada a objetos. Habíamos visto hasta acá programación secuencial, es decir, sí, todo lo que nosotros veníamos programando se iba resolviendo uno detrás de las otras líneas, en este caso con la programación orientada a objeto, que es un paradigma de programación, es decir, un modelo, un estilo de programación que nos da ciertas guías y se basa en el concepto de clases y objetos. Este tipo de programación se utiliza para estructurar un programa de software en piezas simples y que luego puedan ser reutilizables en cualquier parte del código para crear instancias individuales de objetos. También nos permite acercarnos un poco más a la realidad, ya que podemos crear objetos a partir de ciertas clases que nosotros definimos y creamos, ¿sí? Las ventajas que tiene la programación orientada a objeto principalmente es la reutilización del código, que nosotros creamos clases, así como teníamos tipos de datos string, integer, nosotros ahora estamos creando nuestros propios tipos de datos y que los podemos reutilizar dentro de nuestro programa. Otra de las ventajas es que convierte cosas complejas en estructuras simples y reproducibles, es lo que decía, en la manera que nosotros tenemos de abstraer ciertos objetos de la vida real en clases que luego podemos instanciar para crear nuestros objetos para poder resolver algún tipo de problema computacional. Esto evita la duplicación de código, ya que nosotros podemos definir dentro de esas clases métodos que luego pueden ser utilizados por varios objetos a la vez sin que nosotros tengamos que definir nuevamente un método, ¿sí? Esto nos permite trabajar en equipo, ya que gracias al encapsulamiento, que es otro de los fuertes de la programación orientada a objetos, minimiza la posibilidad de duplicar funciones cuando varias personas trabajan sobre un mismo objeto al mismo tiempo. También, al estar bien estructuradas las clases que nosotros creamos, nos permite llegar más fácil a la corrección de errores en varios lugares del código. Protege la información a través del encapsulamiento, que es el ocultamiento de la información. Vieron que nosotros definíamos métodos y atributos como privados. Eso es lo que nos da protección sobre la información que manejan nuestras clases, y la única forma de acceder a ellos es por medio de los métodos get, ¿sí? Ya que nosotros podemos definir atributos y métodos como privados. Bien, toda la abstracción que nos permite la programación orientada a objetos nos permite construir de esa manera sistemas más complejos y de forma más sencilla y organizada. Bien, teníamos acá un ejemplito en donde tenemos una clase a la cual llamamos animal, y a partir de esa clase nosotros podemos instanciar diferentes objetos. En este caso, en la diapositiva, tenemos un objeto que sería un perro, que tiene como nombre, o sea, como atributo, Pancho y una edad de 4 años, y métodos, por ejemplo, comer.
De la misma manera, tenemos acá una instancia de la clase animal, que sería un gato, el cual lleva por nombre Paco, y tiene 3 años de edad. Y un método que se le puede asignar es, por ejemplo, caminar. Bien, acá hacíamos un comparativo entre la programación estructurada que veníamos viendo hasta aquí, en el módulo 1, y la programación orientada a objetos. Si bien en la programación estructurada los programas son más fáciles de entender porque se van haciendo en líneas secuenciales, es decir, una instrucción tras de la otra, eh, lo que estas estructuras, cada una de estas instrucciones no están relacionadas entre sí y es más fácil comprender cada función, ¿sí? Esto favorece la reducción en el esfuerzo de las pruebas a la hora de realizarlo y aumenta también la productividad del programador. En el caso de la programación orientada a objeto, es una forma muy especial de programar y es más cercana a la forma de expresar las cosas que vemos en la vida real, como veíamos recién en el ejemplo de animales, es una forma de poder crear nosotros nuestros propios animales a través de la programación orientada a objetos. Bien, el adecuado diseño de las clases nos favorece a la reusabilidad de código, que es uno de los fuertes de la programación orientada a objetos, y que también, debido a la sencillez de abstraer el problema, los programas orientados a objetos son más sencillos de leer y comprender, y también nos facilitan a la hora de la corrección de los errores, porque sabemos dónde, en qué parte debemos ir a tocar para poder corregir. La programación orientada a objeto principalmente se basa en la creación de clases, que estas clases son una suerte de plantillas que definen de manera genérica cómo van a ser los objetos de un determinado tipo que nosotros definamos. Acá tenemos, por ejemplo, una clase que representa animales, puede llamarse animal y tener una serie de atributos como nombre y edad, que normalmente son propiedades, y una serie de comportamientos que serían los métodos, como pueden ser un método caminar o comer. Bien, los atributos nos van a definir cómo es esa clase y los métodos van a definir el comportamiento que tiene nuestra clase. Acá tenemos ejemplos, por ejemplo, podemos tener una clase vehículo y a partir de esa clase nosotros podemos crear autos, barcos, aviones, o una clase animal a partir de la cual podemos crear aves, leones, burros, elefantes, una clase figura que es un ejemplo que vimos también dentro de los trabajos prácticos, y a partir de las cuales podemos crear diferentes figuras geométricas. Las clases en Java se definen con la palabra reservada class, seguidas del nombre de la clase. Una buena práctica que habíamos mencionado ya en el módulo 1 es que el nombre de las clases empiezan siempre con letra mayúscula, el nombre, y si se trata de nombres compuestos, cada una de las palabras debe empezar con mayúsculas, ¿sí? Así como estamos viendo ahí, por ejemplo, una clase persona, alumno, profesor y círculo, todas empiezan con mayúscula, y si el nombre es compuesto, por ejemplo, correo electrónico, vemos que la C y la E empiezan con mayúscula. Ahí vemos un ejemplito de cómo declarar una clase de persona, la declaramos del tipo público, y tiene como nombre persona, es lo que vemos acá en este ejemplo. Bien. Bueno, acá hablamos sobre la abstracción, que encarada desde el punto de vista de la programación orientada a objetos, expresa las características esenciales de un objeto, las cuales distinguen a un objeto de los demás. Seguimos basándonos en la clase persona, y una manera de definir una persona puede ser llamándola por el apellido, el nombre, el color de ojo, la altura, el DNI, la edad, ¿sí? Los atributos son las características que va a tener nuestro modelo de clase para crear los objetos, y toda la información de nuestro objeto se va a almacenar en cada uno de los atributos. Los atributos pueden ser de tipo primitivos de Java o de tipo objetos, ¿sí? Los tipos primitivos de Java habíamos visto que son el int, el doble, tenemos también string y diferentes tipos, y que también nosotros podemos utilizar las clases que hemos creado para definir atributos
en otra clase, que era el concepto de objetos dentro de objetos, que fue lo último que vimos en la última clase de la teoría y en la práctica. Bien, acá tenemos una clase persona que tiene como atributos un string nombre, un string apellido y un string edad. Yo la voy a crear acá a esa clase. Les voy a compartir ahora el Eclipse y vamos a ver cómo era la creación de las clases para trabajar con programación orientada a objetos. Nos parábamos sobre nuestro proyecto de Java y creamos una nueva clase, un new class. Yo en este caso le voy a llamar persona. Vamos a crear una clase persona. Y esta clase persona va a tener como atributos todos privados, un string para el nombre, un string para el apellido, y vamos a ponerle también un número entero, un int, para la edad. De esa forma nosotros creamos una clase y en la cual primeramente lo que hacíamos al crear la clase era definir los atributos que va a tener nuestro objeto. ¿Sí? Bien, eso es más o menos lo que vimos hasta acá, en donde definíamos los atributos de nuestra clase. Hacíamos uso para definir la clase, la palabra reservada class, que es la forma que tiene Java para poder definir nuestras clases. Bien, luego teníamos el concepto del método constructor. El método constructor es un método especial de una clase que se llama automáticamente siempre que se declara un objeto de esa clase. Puede haber constructores vacíos sin parámetros, como el que vemos acá, donde tenemos un public persona que no recibe ningún parámetro y no hace absolutamente nada. En realidad, sí, lo que hace es inicializar cada uno de los atributos en 0 si es un entero y en vacía, en una cadena vacía, si es un tipo de dato string. ¿Sí? Una clase puede tener también más de un constructor y que ese es el concepto del polimorfismo, donde nosotros sabíamos que nosotros podemos sobrecargar los métodos, se basa en el mismo concepto de la sobrecarga de métodos. Nosotros podemos tener métodos con el mismo nombre, pero que al llamarse y con los parámetros necesarios funcionan y actúan de diferentes maneras. Bien, este método constructor lleva siempre el mismo nombre de la clase y lo que hace es asignarle el valor que recibe por parámetro a cada uno de los atributos de nuestra clase. Bien, ahí nosotros vamos a seguir completando nuestra clase persona, donde vamos a crearle los métodos constructores, ¿sí? Habíamos visto diferentes tipos de métodos constructores, nosotros nos vamos ahora a centrar en lo que era el método constructor que recibía los parámetros para asignarle a cada uno de los atributos. Como decía recién, el método constructor lleva el mismo nombre de la clase, en este caso es la clase persona, y recibe por parámetro, por ejemplo, en este caso para la clase persona, un string para el nombre, un string para el apellido y un int para la edad. ¿Bien? Lo único que hace el método constructor es asignarle a cada uno de los atributos, haciendo uso de la palabra reservada this para referenciar al objeto en el cual nos encontramos, y ahí le asignamos a nombre lo que recibimos por parámetro dentro del método, a apellido le asignamos también lo que recibimos por parámetro dentro del método, y por último hacemos lo mismo para la edad. Hacemos this.edad y le asignamos lo que recibimos por parámetro. Bien, eso es lo que hace el método constructor. También habíamos visto otro método constructor que es el vacío, el que lo único que hace es instanciar nuestro objeto y asignar todos los valores de los atributos en 0 en caso de ser números o en una cadena vacía en el caso de ser string. Acá nosotros podemos definir un public persona. Acá vemos cómo tenemos
la sobrecarga de métodos porque tenemos dos métodos con el mismo nombre, que es el método constructor que se llama persona y que va a funcionar de diferente manera si lo llamamos con parámetros o si lo llamamos sin parámetros. ¿Sí? Bien. Una vez que hemos declarado ya nuestra clase con sus atributos y sus métodos, nosotros recién podemos crear objetos a partir de esas clases. Había dicho yo al Profesor, principio, sí, una pregunta. decime. Eh, Ahí donde puso el public person string, nombre, apellido, edad, ¿ese orden se tiene que respetar cuando colocamos dice nombre, dice apellido y edad o no necesariamente? No, no necesariamente, porque lo único que estás haciendo es asignación. Yo podría haber puesto eh, esto, bueno, podría haber puesto esto ahí y de todas maneras igual va a funcionar. Lo que estamos haciendo acá es una asignación, no importa el orden de asignación, pero que siempre Perfecto. dentro del bloque del método. ¿Sí? No hay problema con eso. ¿Ustedes me escuchan bien y ven bien? Porque tengo como problemas con la internet, pero no sé qué onda. Ok. ¿Ustedes escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Bien. Estábamos. Por ahí se corta, no sé. Sí, sí, estoy medio complicado con el internet. Bueno, sí se escucha bien. Bueno, entrecortado, pero se escucha. O capaz que yo estoy hablando entrecortado. Bien, sigamos. Estábamos en los métodos constructores y decíamos que una vez que tenemos ya creada nuestra clase, recién podemos crear nosotros nuestros objetos, ¿sí? A esta creación de objetos es lo que llamamos instanciación de la clase, ¿sí? Esta palabrita, tenganla en cuenta, que puede también llegar a ser una pregunta del examen. Es la instanciación de la clase, la creación del objeto, ¿sí? A partir de una clase se pueden crear los objetos que uno requiera y para crear objetos basta con declarar una variable, ¿sí? Yo les había dicho al principio de la clase que los objetos son una suerte de plantillas a partir de las cuales nosotros vamos a poder crear muchos objetos de ese tipo. Ahí es cuando nuestros objetos empiezan a jugar un rol como un tipo de datos como los que conocíamos hasta ahora, que eran los int, los dobles, los long, los string. ¿Sí? La forma de instanciar estos objetos es simplemente poniendo, como vemos acá en este ejemplo, el nombre de la clase, en este caso nosotros podríamos poner persona, le ponemos un nombre al objeto, que es un nombre identificatorio, que es el que nosotros elijamos. Dijimos siempre que los identificadores pueden tener el nombre cual nosotros queramos, pero respetando siempre que tiene que ser una palabra, que no puede empezar con un número ni con un carácter. Luego se pone el igual, se pone la palabra reservada new, y el nombre constructor con los parámetros, o el nombre del constructor sin parámetros, para el caso que recién vimos, de esta clase de persona que creamos un método constructor sin parámetros. Bien, eso lo hacíamos dentro ya del main que definíamos nosotros nuestros objetos. Bien, yo voy a borrar lo que tengo acá y vamos a crear un objeto de la clase persona que acabamos de definir, para mostrar cómo sería la instanciación de objetos a partir de esa clase. Nosotros llamamos a esa clase persona y voy a crear una persona 1, por ejemplo. Utilizo la palabra reservada new y llamo al método constructor, como nos decía la diapositiva, que era persona, y le voy a dar vacío. No le voy a asignar absolutamente nada por ahora a esta clase persona. Bien. Esta es la forma que tenemos nosotros en Java para hacer la instanciación y la creación de un objeto de una clase. La contraseña de asistencia aún no se lo posee. Bien. Bien, durante la segunda semana de la programación orientada a objetos del módulo 2 vimos los métodos de clases y los métodos especiales que tenemos dentro de la clase. ¿Sí? Acá vimos cuáles eran los métodos de acceso y
que eran los que nos permitían poder acceder y modificar los atributos de nuestra clase, ya que por la capacidad de encapsulamiento, es decir, de ocultamiento de información que tienen los objetos, en donde definimos los atributos como privados, la única forma de acceder a esos atributos es por medio de métodos de acceso, que son los métodos set y los métodos get. Les decía siempre que cada clase debe tener un método get y un set por cada uno de los atributos que tengamos dentro de nuestra clase definidos, ¿sí? Los métodos set sirven para guardar dentro de los atributos un valor, es decir, para modificarlos si es que ya tienen un valor, y si no, para guardar un nuevo valor dentro del atributo. Y los métodos get sirven para obtener el valor que tiene el atributo dentro de la clase. Acá vemos, por ejemplo, Profe, sí, disculpe, ¿podría explicar de nuevo los métodos get y set? dale. Gracias, Bien. profe. Habíamos visto que dentro de nuestra clase nosotros tenemos definidos atributos de manera privada, basándonos en el concepto de encapsulamiento, o sea, de ocultamiento de información de nuestra clase, y como estos atributos están de manera privada, yo no voy a poder acceder por fuera de la clase a esos atributos, ¿sí? Si yo, en este caso, lo vamos a visualizar acá. Si yo quisiera llamar, por ejemplo, acá a persona 1, punto nombre, no me aparece, no me dejaría ver ese atributo, ¿sí? Porque ese atributo está como privado y solo puede ser visualizado dentro de la clase persona, ¿sí? Eso es el ocultamiento de información y es porque justamente nuestros atributos están definidos como privados. Entonces, tenemos dentro de Java métodos de acceso, ¿sí? Esos métodos son los métodos set y get, ¿bien? Los métodos set nos permiten modificar el valor del atributo, es decir, si yo tenía el atributo nombre Ramiro, yo por medio de un método set puedo cambiarlo a ponerle otro nombre. Y los métodos get, por el contrario, lo que hacen es devolvernos el valor del atributo, ¿sí? Vamos a crear el método get y set para ejemplificarlo dentro de nuestra clase persona. Teníamos acá nuestra clase persona, teníamos definido todos los atributos como privado y vamos a crear, por ejemplo, métodos get y set para alguno de los atributos. Bien. Vamos a poner acá métodos get y set. Bien. Les decía, el método get nos va a permitir devolver el valor que tiene el atributo, o sea, sería un método del tipo return, ¿sí? O sea, nos devolvería un valor. Supongamos que yo quiero crear un método get para nombre, entonces puedo definir un método público. Como nos va a devolver un valor, ese valor va a ser el valor que tiene el atributo nombre, que es un string. Y lo voy a llamar getNombre, por ejemplo, a este método, que no va a recibir ningún parámetro, y lo único que va a hacer es retornar el this.nombre, ¿sí? El nombre del objeto. Bien, y de esta manera, yo ya dentro del main, podría obtener el valor del nombre de la persona, porque ya podría ser persona1.getNombre. Y de esa manera podría obtener el nombre, el string que contiene el nombre de la persona 1. ¿Bien? De la misma manera, como tenemos también el método get, tenemos también un método set para cada uno de los atributos. Como les decía, se definen tantos métodos get y set como atributos tengamos. O sea, un get y un set para cada uno de los atributos. En este caso tenemos 3 atributos. Tendríamos un método get y set para nombre, un get y set para apellido y un get y set para edad. Yo solo lo voy a crear para nombre, para no seguir explayándonos más. Ustedes podrían crear después, luego, los métodos get y set para apellido y DNI. Los métodos set lo que hacen es permitirnos modificar el valor de los atributos, ¿sí? También, como eso no nos van a devolver ningún tipo de valor, van a ser un método del tipo void. Definimos un public
voy y, por ejemplo, yo a este le voy a llamar setNombre, en donde va a recibir como parámetro un string nombre, y lo que va a hacer este método es reemplazar lo que tenemos en this.nombre por el valor que le estoy pasando por parámetro dentro de la declaración del método. Bien, lo que hace es cambiar el valor del atributo de nuestro objeto. Y esa sería la forma en que nosotros podemos recuperar el valor de uno de los atributos del objeto o modificar el valor de uno de los atributos del objeto. Para eso son utilizados estos métodos get y set. Bien. Luego tenemos también métodos que definen el comportamiento de la clase, ¿sí? Toda clase tiene los métodos especiales que son el constructor y los métodos para poder acceder a los atributos que son los get y los set. Pero aparte de eso también tenemos otros métodos que nos van a definir el comportamiento de la clase y que que nos van a permitir definir el comportamiento de la clase, así como veíamos recién, que teníamos una clase animal y teníamos, por ejemplo, un perro que tenía como método caminar y un gato que tenía como método saltar, por ejemplo. Cada uno de estos métodos nos van a definir los comportamientos de nuestras clases. Bien. Hasta aquí vimos cómo era el paso de parámetros para cada uno de los métodos, por ejemplo, para el constructor o para los métodos set. Bien, acá otra vez vemos el valor de retorno. Esto ya lo vimos más o menos con get y set. Denme un toque. No, creo que el problema es el internet mío. Bien, Fede, ¿te quedó claro? El problema es mi internet, pero ahí vamos de nuevo. Creo que estamos. Y profe, de 10. Bien, buenísimo. Bueno, esto es un poco de lo que vimos en la clase anterior y en el módulo 1 de los métodos, que tenemos métodos que devuelven un valor y métodos que no retornan nada, que utilizan la palabra reservada void, y los que retornan un valor utilizan la palabra retorno, ¿sí? La forma de definirlos es como vemos ahí en pantalla. Los definimos de tipo público. Si nos devuelven un valor, ponemos el tipo de datos que nos van a devolver, el nombre del método, y utilizamos la palabra reservada return para retornar el valor que nos va a devolver. Los métodos de tipo void, como dice aquí, no retornan ningún valor, y en este caso es un set nombre. Utilizamos la palabra reservada public, la palabra reservada void, ponemos el nombre de nuestro método. Si es que lleva o no parámetro, lo ponemos dentro de paréntesis, y dentro de eso ejecutaría alguna sentencia ese método. Bien. Acá también hablamos de lo que es la sobrecarga de métodos, que es lo que yo les mencionaba recién, donde nosotros dentro de una misma clase podemos tener varios métodos con el mismo nombre, pero que puede variar, por ejemplo, en los tipos de parámetro que tiene, o en la cantidad de parámetros que tiene, y en el comportamiento en sí del método, ¿sí? Tenemos acá un ejemplo en donde tenemos un método del tipo público que nos va a retornar un valor del tipo double, al cual llamamos sumar, ¿sí? En el primer ejemplo, este método recibe dos valores del tipo double, A y B, y lo que hace es retornar la suma de A y B. Luego, como ejemplo de sobrecarga del método, es decir, métodos dentro de la misma clase que tengan el mismo nombre, tenemos otro método que también es del tipo público, también nos devuelve un double y se llama sumar, pero en este caso tiene 3 parámetros, y lo que va a hacer es sumar A, B y C y retornar el valor de la suma. Es como veíamos recién con el método constructor de nuestra clase persona,
en donde tienen el mismo nombre y que pueden estar dentro de la misma clase y según cómo lo llamemos va a actuar de diferentes maneras. Si lo llamamos a este constructor vacío va a inicializar todo en 0 y si llamamos al constructor con parámetros le va a asignar cada uno de los valores que le pasemos por parámetro. Bien, eso es lo que conocemos como la sobrecarga de métodos. Bien, eso es lo que mencionábamos recién, en donde a la hora de nosotros instanciar un objeto, puede haber varias maneras dependiendo del constructor que se elija a la hora de instanciar. ¿Sí? Podemos elegir el constructor que inicializa todo en 0 o el constructor que recibe parámetros y inicializa cada uno de los atributos con un valor. Cuando dentro de la clase hay métodos definidos, estos pueden ser utilizados dentro de la misma clase o una vez instanciado el objeto, como les mostraba recién, que utilizamos el método get y el método set. Y se pone el nombre del objeto seguido de un punto y ahí nos salen los diferentes métodos que tenemos creados en nuestra clase para que lo podamos utilizar. Es decir, esto que veíamos recién. Por ejemplo, teníamos creado acá una persona 1, y si nosotros llamamos a ese objeto y ponemos el puntito, nos salen los métodos que tenemos creados. En este caso, yo voy a utilizar el getNombre como ejemplito para que vean cómo podemos visualizar los métodos que hemos creado nosotros. Bien. Tenemos el concepto de encapsulamiento, ¿sí? El encapsulamiento es la propiedad de ocultar información del objeto. En este caso, los atributos o métodos de un objeto, una manera de ocultarlos es utilizando la palabra reservada private. Sí, es lo que yo le decía recién, donde nosotros tenemos definidos atributos del tipo privado y que la forma de acceder a ellos es utilizando los métodos get y set. ¿Sí? Los métodos también pueden ser declarados como privados y van a funcionar solamente dentro de la clase y no lo vamos a poder llamar desde afuera. Bien. Acá tenemos un ejemplo en donde tenemos la clase persona y a partir de esa persona creamos una persona 1 y una persona 2. Yo acá voy a detenerme y vamos a realizar un ejercicio del trabajo práctico, que es el ejercicio, creo que es el número 4 del trabajo práctico 2, si no me equivoco. De todas maneras, yo le escribo un poquito lo que nos pide este ejercicio, se los copio ahora acá en el chat para que lo resolvamos. Es simplemente este ejercicio que les estoy planteando ahí. Es un ejercicio que nos pide crear una factura que contenga los atributos ID, nombre, total y cantidad de ítem. Dentro de la clase tenemos que crear diferentes métodos que van a definir el comportamiento de esa clase, ¿sí? Y ahí nos da diferentes métodos que tenemos que crear dentro de la clase. Esto es como para que veamos un poco cómo es la declaración de métodos para ver cómo es el comportamiento de las clases. Bien, yo les compartí la consigna ahí por el chat. Yo creo que es el ejercicio 4, el TP2. Pero bueno, está dentro del trabajo práctico, así que después ustedes cualquier cosa ya lo ven. Vamos a crear entonces, como nos pide el ejercicio, una clase a la cual vamos a llamar factura. Lo voy a crear dentro de mi proyecto Java. Voy a crear una clase llamada factura y en donde nos pide la consigna que esta clase tenga atributos ID. Todos los atributos los vamos a definir como privados. Bien, vamos a definir un atributo int para el ID, es decir, el identificador del producto. Un atributo string para el nombre, en este caso es el nombre del cliente. Después tenemos también
un double para el total, que es lo que nos va pidiendo ahí la consigna. Ustedes vayan viendo la consigna y vayan siguiendo lo que yo voy haciendo. Y por último, nos pide un entero para diferenciar la cantidad de ítems que tenemos dentro de la factura. Bien. También es un entero y es cantidad ítems. Le pongamos cantidad nada más. Bien. Vamos a crear, acá definimos los atributos, yo les voy a ir comentando lo que vamos realizando dentro de nuestro programa. Ahí definimos los atributos. Ahora vamos a definir un constructor para esta clase factura. Y como veníamos viendo, el nombre del constructor es siempre el mismo nombre de la clase. Entonces defino un public factura, que va a recibir como parámetro un int para el ID, un string para el nombre del cliente, después un double para el total, y por último un int para la cantidad de elementos que tenemos dentro de la factura. Simplemente lo que hace el método constructor es asignarle a cada uno de los atributos los valores que reciben por parámetro. Acá yo voy a ponerlo en diferente orden, como para que vean que sí se puede poner en el orden que queramos, porque total solo estamos trabajando con una asignación. ¿Bien? Nos faltaría para el nombre. Y por último, nos falta el total. Ok, con eso ya tenemos definido el método constructor de nuestra clase factura y los atributos que tenemos dentro de ella. Bien. Nos pide también, dentro de esta consigna, también deberíamos crear los métodos get y set. Yo, para no demorarla más, acá vamos a decir que deberíamos definir métodos get y set para cada uno de los atributos de la clase. Recuerden que hay un método get y set para cada uno de los atributos que tenemos dentro de la clase. Yo a esta parte la voy a obviar para que no nos centremos y perdamos tanto tiempo en crear un método que simplemente nos devuelve un valor o que lo cambie. Y nos vamos a ir un poquito más a lo que nos pedía la consigna, ¿sí? La primera consigna nos pedía que creemos un método sin parámetros que devuelva el 4% del total de la factura. ¿Bien? Esto es un método que nos va a definir el comportamiento de esta clase, porque va a decir, nos va a mostrar un método que va a devolvernos el 4% del total de la factura. Ahí voy a saltearme los métodos get y set y vamos a ir directamente a este método que nos pedía la consigna, que era el 4% del total de la factura. Bien. Vamos a ponerlo como consigna 1, como que sepamos que estamos resolviendo ahí la consigna 1. Y es un método del tipo público que nos va a devolver un valor del tipo double y al cual lo vamos a llamar porcentaje. Bien. Decía en la consigna que no recibe ningún parámetro y lo que va a hacer es retornarnos el valor del total de la factura. El 4% es, sí, ¿no? El 4% decía la consigna, sí, el 4% del total de la factura. Bien, entonces acá, como nos devuelve un valor del tipo doble, vamos a utilizar la palabra reservar return y nos va a devolver este método, el total de la factura, el total por 4 dividido 100. Bien. Con eso estamos obteniendo el porcentaje del 4% del total de la factura. Bien. Eso nos sirve para la consigna número 1. Luego también nos pide ahí un método
con un parámetro de tipo double, y ese parámetro representa el porcentaje a calcular. Por ejemplo, si ingresan 15, eso sería que nuestro método calcule el 15% del total de la factura, y tenemos que devolver el valor calculado por esa factura. Bien. Acá, entonces, vamos a resolver la consigna 2. Acá es donde estamos trabajando ya sobre los métodos que definen el comportamiento de la clase, ¿sí? Ya definimos los métodos constructores, los métodos get y set, y ahora estamos trabajando sobre métodos puntuales que van definiendo cómo es el comportamiento de nuestra clase. En este caso, nos está pidiendo que nosotros ingresemos un valor para el porcentaje que queremos mostrar de la factura. También este método nos va a devolver un valor de tipo double, y lo vamos a llamar porcentaje 2 a este método, que recibe, como nos decía la consigna, un parámetro del tipo double. Voy a poner solamente número a este valor. Y nos va a retornar el porcentaje del total según ese número que le estamos pasando. ¿Sí? Es la misma fórmula que teníamos recién, nada más que ahora en vez de 4, va a tener acá el valor que le pasamos por parámetro. ¿Bien? Eso es lo que nos pide la consigna número 2. ¿Bien? Acá en la consigna número 3 nos pide un método que reciba un texto. Si este texto es igual a MP, realizar un descuento al total de 200 pesos. Si el texto es NX, realizar un descuento del 300 pesos. Si es cualquier otro texto, aumentar al total un 10% de su valor. Y nos pide que devolvamos el valor total actualizado. ¿Sí? También va a ser un método que nos va a retornar un tipo de dato double, porque nos va a devolver lo que haya calculado. Bien, entonces acá estaríamos resolviendo la consigna número 3 de esta clase factura. Y es un método que nos va a devolver un tipo de dato double. Lo vamos a llamar calcular total. Y va a recibir un string como parámetro, así como nos indica la consigna. Y acá vamos a utilizar la palabra reservada switch. ¿Sí? El switch en Java nos permite optar por diferentes opciones que se nos pueden presentar, ¿sí? Es la forma que podemos tomar nosotros para la decisión a partir de un valor dado con varios resultados posibles. Acá en la consigna nos indicaba que nosotros nos puede tocar que la palabra esta sea MP, que sea NX, o que no sea ninguna de esas, sea cualquier otra. Cualquiera de estas opciones, para no utilizar un if anidado, vamos a utilizar el switch de Java. Bien. Acá vamos a utilizar entonces este switch, que es más o menos como un if o como un for. Es un tipo es una sentencia que nos permite para la toma de decisiones en este caso, ¿sí? Utilizamos switch, en donde nosotros dentro del paréntesis ponemos el texto que recibimos. Bien, abrimos y cerramos llave. Y acá utilizamos la palabra reservada case. ¿Sí? Si ese texto que recibimos es MP como nos indica la consigna, nos dice la consigna que tenemos que restarle 200 pesos al total. Ese MP funcionaría como un voucher de descuento para nuestra compra, ¿sí? En nuestra factura se vería reflejado el total menos 200 pesos. Bien, eso lo haríamos como asignándole a distotal igual a lo que ya tenemos en el total de la factura
menos 200. Bien. Eso en el caso de que la palabra sea MP. Una vez que terminamos, hacemos break para que continúe nuestro programita. Bien. Otra opción sería otro case, si la palabra reservada fuese NX, creo que es la palabra NX. Entonces, acá lo que haría nuestro programa es restarle 300 pesos al total de la factura. Bien. Sería lo mismo que tenemos acá, nada más que en vez de restarle 200, le estaríamos restando 300. Ok, y también ponemos un break. Bien. Ponemos acá, ahora, luego de todos esos dos cases, un valor por defecto, ya que si no es ninguno de esos, si no es NX ni SMP, va a ser por default cualquier otro valor que no está dentro de NX ni de MP, y lo que va a hacer esto es aumentarle el 10% al total de la factura. Bien. Este aumento lo vamos a hacer asignándole a dis.total. Vamos a asignar dis.total por 1.10. Con eso le estaríamos asignando el 10% al total de la factura y tendríamos también un break para que termine nuestro ciclo. Por último, una vez terminado esto, tenemos que retornar lo que nos quedó en el total de la factura. Bien. Eso sería la resolución para la consigna número 3. Yo ahora directamente vamos a hacer, no sé si nos conviene seguir avanzando con las consignas. Vamos a probar directamente esto que tenemos ya dentro del main, para que después podamos seguir avanzando con la clase y no centrarnos. Lo que le quería mostrar acá es cómo nosotros definimos una clase, definimos los atributos, los métodos constructores. Dale, ahora les comparto el código, así tienen claro esa estructura del switch y case que no habíamos visto hasta ahora, y que creo que va a entrar en el examen, así que tenganla en cuenta. Bien, vimos cómo definir la clase, sus atributos, los métodos constructores, y después cómo definir los métodos get y set, que son los que nos permiten acceder a los datos, a los atributos de tipo privado. Y por último empezamos a definir métodos que definen el comportamiento de la clase. Bien. Yo les comparto, sí. Decime. ¿Podría repasar cómo la sintaxis del case? Ok, dale, ahora lo vemos. Yo les comparto el código. Exactamente lo que dice Federico es eso. Como para no hacer muchos if anidados, utilizamos, para evitar el anidamiento de estructuras de selección del tipo if, utilizamos el switch y con el case, ¿sí? El switch es, dado un texto que estamos recibiendo como parámetro, entra en este ciclo del switch, ¿sí? Ese texto que recibimos por parámetro, y si es MP, lo indicamos con case MP, ya que se trata de un texto. ¿Y van 2 puntos? Sí, son 2 puntos. 2 puntos. Case MP, y realiza una secuencia de sentencias, ¿sí? Siempre termina en un break para que pueda para que pueda continuar nuestro programa, ¿sí? Siempre tiene ese break al finalizar las sentencias dentro de cada case, ¿sí? Para que nuestro programa pueda continuar. En este caso lo estamos haciendo con texto, pero supongamos que yo pusiera un int número, y también funcionaría de igual manera, no se centren en que es solo con eso, ¿sí? Y acá yo
Si es número, ya no tengo que poner las comillas dobles, porque no sería un texto, ¿sí? Es como para que ustedes entiendan, Ah, bien, yo bien. ahí pudiera poner también un número. En este caso, en la consigna nos pedía un texto, por eso es que puse las dobles comillas y MP. Pero no es necesario que escribamos el case, doble comilla, una palabra y los dos puntos, sino dependiendo del tipo de dato que está recibiendo ese case para funcionar. ¿Bien? Perfecto. Acá era un string, no me acuerdo si teníamos escrito aquí, ya me perdí un poco. Era un string texto, un texto que recibe por parámetro y que dependiendo del valor que tenga, hace descuentos o te cobra un poco más. Ahí te queda un poquito claro lo del case y el switch. Sí, perfecto. Justamente para lo que Ahora sí. decía tu compañero ahí, para no hacer muchos if anidados, utilizamos este tipo de estructura, ¿sí? Puede utilizarse en estos casos, hay casos en los que sí o sí vamos a necesitar por lo menos anidar uno o dos if, ¿bien? Pero puede utilizarse para estos casos en donde tengamos una variable que pueda tener diferentes valores, ¿bien? Y puede tener varios casos, o sea, 5 o 6 casos puede haber. Los que vos quieras, ¿sí? Ah, bien. Ten en cuenta el break, porque el break es lo que te permite que se puedan seguir ejecutando las demás sentencias de tu programa. Ah, ¿Bien? perfecto. Bien, yo les compartí ahí el código, les pido que ustedes instancien objetos de la clase factura y prueben que funcionen este método calcular total. Yo le puse mal el calcular total. Pruébenlo si funciona y me cuentan, ¿bien? Y nos vemos en 5 minutitos, voy a tomar un poco de agua y en 5 minutos continuamos. Ustedes prueben mientras tanto esta clase factura.
Bien, chicos, ¿cómo les fue? ¿Pudieron probar un poquito esta clase factura? ¿Pudieron instanciar un objeto de este tipo? Eh, bien. Vamos a continuar un poco más con la teoría del módulo 2 y vamos a ver lo que vimos en las últimas clases de teoría, que era lo de la herencia y polimorfismo. Bien. A ver qué dice ahí. Estaba creando los get y los set. Dale, Fede. Sí, no hay problema, eso después podés crearlo si querés. En este caso, en esta clase, si vos instancias objetos, los métodos de comportamiento que tienen no indica que vayas a utilizar los métodos get y set, por eso yo como que los salteé un poquito y me fui directamente a métodos de comportamiento para que vean que ustedes pueden crear diferentes métodos de comportamiento de los objetos o de las clases que están creando. ¿Bien? Así como veíamos al principio, que podemos crear una clase animal que pueda caminar, pueda comer, pueda saltar. De la misma manera, para cada uno de los objetos que nosotros creemos, podemos crear el comportamiento que querramos. Eso es lo que le decía yo en un principio, que la programación objeto nos da la capacidad de poder crear cosas de la vida real. ¿Sí? Vamos a avanzar ahora un poco más con la teoría. Y pasamos a lo último que fue que vimos, los últimos temas que vimos, que fueron la herencia, el polimorfismo, el concepto de objetos dentro de objetos, y el encapsulamiento de atributos y métodos, que fue más o menos lo que vimos viendo hasta ahora, que es definir métodos, el ocultamiento de información. Bien, el concepto de herencia. Bien, la herencia es la capacidad que tienen los objetos en los lenguajes orientados a objetos para extender sus clases, ¿sí? Esto produce una nueva clase que hereda el comportamiento y los atributos de la clase de la cual ha sido extendida. La clase original se va a denominar entonces clase base o superclase, y la nueva clase se va a denominar clase derivada o subclase. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, si nosotros definimos la clase coche a partir de la clase vehículo, se dice que coche hereda las variables y los métodos de vehículo, es decir, coche tiende de esa clase vehículo. Bien, tenemos acá unos ejemplitos con la clase persona, donde nosotros podemos tener definida una clase persona con todos sus métodos y atributos, y a partir de ella nosotros podemos crear otras clases como la que vemos acá, una clase alumno o una clase empleado. Para hacer uso de la herencia dentro de Java, utilizamos la palabra reservada extends, ¿sí? En donde ponemos class, el nombre de la clase que va a derivar, podría ser, por ejemplo, alumno, como vemos acá, la palabra reservada extends y el nombre de la superclase o la clase base, que en este caso es la clase persona. ¿Bien? Bien, una vez que nosotros heredamos atributos y métodos de la otra clase, lo podemos reutilizar y lo más usual que podemos hacer es reescribir los métodos, ¿sí? Es como la sobrecarga de métodos que veníamos viendo recién, que podemos crear métodos con el mismo nombre y que actúen de diferentes maneras, pero en el caso de los objetos ya se llama esto polimorfismo, porque según desde el objeto del cual lo estemos llamando va a tener diferentes comportamientos. Bien, también habíamos visto que cuando creamos el constructor de esta clase derivada o extendida, se llama siempre al constructor de la superclase utilizando la palabra reservada super, y a la cual nosotros le pasamos los parámetros que tiene el constructor de esa superclase o de la clase base. Bien, lo vamos a ver con un ejemplito ahora dentro de nuestro Eclipse. Teníamos ya creada una clase persona que tenía los métodos constructor, get y set, y los atributos nombre, apellido y DNI. Yo acá les voy a compartir una pequeña consigna, también la saqué de uno de los trabajos prácticos, no recuerdo bien de cuál, así que les miento si les digo, creo que es del 3.
La consigna dice eso, usando la clase persona, crear una clase empleado que deberá tener el atributo sueldo básico e implementar los métodos calcular sueldo y ver empleados. Bien, lo que yo voy a hacer es crear entonces una clase empleado que va a extender de esta clase persona. Bien, vamos a crear, haciendo uso de esta clase persona, una nueva clase que se va a llamar empleado. Creamos un new class. Esta clase yo la voy a llamar empleado. Y utilizamos la palabra reservada extends para indicar que va a heredar los métodos y atributos de la clase persona. Bien. Entonces acá lo único que nos pide es que nosotros creemos un nuevo atributo que va a ser el private sueldo, que va a ser del tipo double. ¿Sí? Luego de eso tenemos que crear el constructor de esta nueva clase, que es la clase empleado. Como sabíamos, el nombre de los constructores siempre tienen el mismo nombre de la clase, public empleado, y que va a recibir como parámetro un string para el nombre, un string para el apellido, un int para la edad, creo que le pasamos, y por último, un double para el sueldo. Acá es donde esta clase empleado que extiende de la superclase persona va a ser llamado al constructor de la clase persona utilizando la palabra reservada super y le vamos a pasar por parámetro el nombre, el apellido y la edad. ¿Sí? Con eso va a llamar al método constructor de la clase persona y le va a asignar estos parámetros a cada uno de los atributos. Por último, lo único que nos quedaría es asignarle a sueldo el valor que recibió por parámetro en este constructor. ¿Sí? La consigna de este ejercicio también nos pedía que creemos un método para calcular el sueldo según la cantidad de horas trabajadas. Ese es un método de comportamiento. ¿Bien? Este método nosotros lo vamos a crear de la siguiente manera. Vamos a llamar a este método calcular sueldo y va a ser un método del tipo void, ya que no nos va a retornar ningún valor como resultado. ¿Sí? Voy a definir un public void, lo vamos a llamar calcular sueldo, que va a recibir por parámetro un entero que es la cantidad de horas que trabajó el empleado, y dentro de ese método lo que va a hacer es calcular dentro de una variable de tipo double. Voy a definir una variable de tipo double, que voy a llamar sueldo, y esto va a ser igual a lo que tenemos en el sueldo del objeto, de este objeto, por la cantidad de horas, ¿sí? Que recibió por parámetro. Bien. Por último, este método lo que va a hacer es mostrarnos en pantalla, por consola, el valor de este sueldo calculado. Vamos a poner simplemente un cartelito que nos diga el sueldo es, los puntos, y lo vamos a concatenar con ese valor que acabamos de encontrar, calcular. Bien. Esto es lo que se conoce como herencia, cuando podemos extender una nueva clase a partir de una clase que ya tenemos creada. Utilizamos para ello la palabra reservada extends y el nombre de la superclase o clase base de la cual vamos a heredar los métodos y atributos. Bien.
Al momento definimos luego los atributos de esta nueva clase que estamos creando. Acá yo se lo voy a comentar. Acá hacemos la definición de los atributos. Y también definimos acá un constructor de esta nueva clase que está heredando de la clase persona. Y en donde recibe todos los parámetros que ya tenía la clase persona para su constructor, más los nuevos atributos que tenemos dentro de esta nueva clase. Acá, dentro de este constructor, hacemos llamado también al constructor de la clase, de la superclase o de la clase base, que en este caso es persona, utilizando la palabra reservada super, y le pasamos todos los parámetros que necesitaba el constructor de la clase persona. Bien, luego le asignamos a este nuevo atributo de esta clase el valor de sueldo que recibió por parámetro. Luego acá creamos otro método de comportamiento que es el cálculo de sueldo. Método, acá le voy a poner que es el método cálculo de sueldo por cantidad de horas. Bien. De horas. Ok. Sigamos viendo qué más tenían estas diapositivas en la parte de la teoría. Profe, Sí. en la línea 8, no necesariamente tienen que coincidir con los parámetros de la línea anterior. O sea, Acá en esta línea. sí, en la línea 8, claro, para un nombre, apellido, no tiene que coincidir con lo de arriba del 7, no necesariamente, ¿no es cierto? No necesariamente, es lo que yo te dije, simplemente para una asignación. En realidad, en este caso sí, porque el método constructor necesita un string y un int. Si yo pusiera acá edad, y a ver, no me lo debería tomar porque le estoy pasando un atributo del tipo string, un atributo del tipo int y uno string. Y el método constructor está definido en la clase persona como un string y un int. En ese caso sí, pero en la asignación es donde podemos alterar el orden. ¿Sí? Ajá. Bien, eso va a depender, digamos, de esa clase, cómo esté definida. Cómo esté definido el método constructor de la clase persona. Claro. Lo que sí Bien, puede bien. verse alterado el orden es en el momento de la asignación, pero en la declaración del método, cada uno de los atributos tienen que tener el tipo de dato que le estamos asignando aquí. ¿Bien? Perfecto. Por eso es que acá nos saldría un error si es que alteramos el orden de estos parámetros. Bien, ahí estaría todo bien. Bien. Bien, también con esta palabra reservada super podemos hacer referencia a la superclase y llamar a los métodos que tenga esta superclase ya incorporado. Yo voy a definir un método que va a hacer mostrar datos dentro de la clase persona. Me voy a posicionar acá en persona. Y vamos a crear un método que nos muestre los datos de la persona, ¿sí? Acá voy a decir que voy a definir un método que lo vamos a llamar mostrar. Bien. Este método nos va a devolver un tipo de dato string con todos los datos de la persona. Bien. Voy a definir entonces un método public. Nos va a devolver un string y lo vamos a llamar mostrar. Bien. Entonces, yo no voy a pasarle ningún parámetro. Estamos dentro de la clase persona. Y lo que va a hacer, voy a crear una variable de tipo string a la cual voy a llamar datos. ¿Sí? A esta variable le voy a poner que los datos son 2 puntos y le voy a ir concatenando cada uno de los datos de la persona. ¿Sí? Voy a hacer datos más igual el nombre. Podría poner aquí entonces nombre, 2 puntos, nombre y apellido. Vamos a meterlo todo en la misma bolsa. Y apellido, puntos.
Y le podemos concatenar acá el dis.nombre nombre más el dis.apellido, y le voy a concatenar un salto de línea para que pase al siguiente renglón y nos muestre la edad de la persona o el DNI. No sé qué habíamos definido, edad o DNI. Edad. No habíamos definido la edad. Entonces acá aparte también podemos hacer un salto de línea utilizando la barra invertida y la N. Con eso hacemos un salto de línea. Acá yo también voy a separarlo con un espacio. Esto es a simple modo de que quede prolijo lo que vamos a mostrar, ¿sí? Y acá a datos le voy a agregar la edad de la persona. Pongo dato más igual y puedo poner acá edad, dos puntos, y le voy a concatenar lo que tenemos en el atributo edad. Bien. Por último, lo que va a hacer este método es retornar el valor de este string que creamos, que llamamos datos. Bien. Les voy a compartir el código de la clase antes que me olvide, me estaba colgando con eso. Denme un toque ahí, se los paso y continuamos con la clase. Hoy me está funcionando requete mal la compu. Tengo dos computadoras conectadas con los mismos periféricos, con el mouse y el teclado, y me está funcionando mal eso. Ahí les comparto el código de la clase del día de hoy, así se van colocando la asistencia, mientras continuamos haciendo el repaso del módulo 2, que era programación orientada a objetos. Estábamos viendo la creación de un método mostrar, que muestra los datos de la clase persona, dentro de la clase persona. Esto lo estábamos utilizando para que veamos que dentro de empleado, nosotros podríamos tener también un método, el cual lo podríamos llamar mostrar, y que podría hacer uso de lo que ya tenemos declarado en super. ¿Sí? Dentro de esta clase empleado, yo podría llamar un método mostrar datos, y lo puedo hacer del tipo void. Voy a declarar un public void. Voy a llamarlo mostrar al método, y lo que va a hacer este método es ¿por qué me sale error? Estoy dentro de la clase. Ajá. Porque como estoy creando un método dentro de la clase empleado, estoy creando un método que se llama igual al método de la clase, de la superclase persona. Nos pide que redefinamos este método, ¿sí? Por eso es que me pedía que lo defina como un método que nos va a devolver un string. Y, ok, entonces aquí nosotros dentro de esta clase empleado podemos llamar por medio de super al método que ya tenemos en la clase persona. Bien, yo podría definir de nuevo una variable de tipo string llamada datos, a la cual le voy a asignar, le puedo asignar el valor de llamar al método de la clase super, de la clase persona, que era mostrar. Bien. De esa manera, yo le estoy asignando a datos todos los valores que ya teníamos dentro de la clase persona, y estoy llamando a ese método mostrar simplemente utilizando la palabra reservada super. Bien.
Aparte, ya en esta clase empleado, lo que podríamos hacer es añadirle a esta variable datos el sueldo de la persona, ¿sí? Podríamos mostrar acá el sueldo, estos puntos, y acá concatenarlo con this.sueldo. Por último, lo que haríamos es retornar el valor de datos. Bien. Es más o menos lo que nos estaba indicando acá en esta parte de las diapositivas de herencia, en donde veíamos algo más sobre esta palabra reservada super, con la cual nosotros podemos llamar a métodos también de la superclase. Así como llamamos al método constructor con los parámetros necesarios, también podemos llamar a otros métodos, como el caso que vimos recién, que llamamos al método mostrar. Lo que hicimos ahí no es nada más ni nada menos que el concepto del polimorfismo, ¿sí? Que es la capacidad que tienen los objetos diferentes, de diferentes clases, de responder de diferentes maneras ante un mismo mensaje, ¿sí? Acá les indica que justamente esta palabra polimorfismo tiene un origen griego que significa justamente muchas formas. Es lo que veamos recién. Tenemos una clase persona, una clase estudiante y una clase profesora, y la clase persona tiene ya un método definido llamado saludar. Nosotros dentro de estudiante y de profesor podemos redefinir ese método, el cual va a tener el mismo nombre, ¿sí? Pero en el caso del alumno, ese método saludar nos puede decir hola soy un alumno, y en el caso del profesor nos puede decir hola soy un profesor. Y al momento en que nosotros los llamemos, dependiendo de qué tipo de objeto sea el que hayamos creado, va a responder de diferentes maneras llamando a un mismo método, ¿sí? Es como el que veíamos acá en este ejemplo de mostrar, ¿sí? Si yo llamara al método empleado.mostrar, me mostraría todos los datos de la persona más el sueldo. Y si llamara al método mostrar desde un objeto del tipo persona, solo me mostraría los datos de la persona. ¿Bien? Bien, eso es en cuanto al polimorfismo. ¿Sí? Las ventajas que tiene el polimorfismo es que permite a los programadores separar las cosas que cambian de las que no, y de esta manera hacer más fácil la ampliación, el mantenimiento y la reutilización del programa. También lo que hace es que nos brinda una rápida respuesta al ejecutarse el método de la clase que corresponde en tiempo de ejecución. Otro de los últimos conceptos que vimos es el concepto de objetos dentro de objetos, ¿sí? Veíamos nosotros que podríamos tener, por ejemplo, una clase persona, la cual tenga un atributo, por ejemplo, como vemos acá, un atributo que sea el nombre, y otro atributo que sea un atributo del tipo de una clase, como puede ser una clase mascota, ¿bien? En donde la persona tiene como atributos una mascota y un nombre, ¿bien? Esa mascota es otra clase y es lo que nos indicaría el concepto de objetos dentro de objetos, ¿bien? Vimos con ustedes un ejemplito en el caso de una Bueno, factura, creo que disculpe, también era. Sí, ¿puede compartir lo que hizo anteriormente? Así lo tenemos. dale, dale, dale. Gracias. No sé qué, la clase empleado. Claro, el ejercicio ese que Dale, puse. sí, no está finalizado el ejercicio totalmente, pero va, le falta poco y nada para que lo terminen. Si es que no lo habían completado, tienen para ayudarse desde ahí. El concepto de objeto dentro de objetos. Por ejemplo, nosotros en factura podríamos definir unidad de factura, y en vez del nombre del cliente podríamos definir un private del tipo persona, y que sea cliente, una cosa así. Bien.
tenemos en nuestro paquete una clase persona y nosotros podemos meter dentro de este objeto factura otro objeto que sea del tipo persona. ¿Bien? ¿Se entiende ese concepto? Y trabajaríamos con este objeto como con cualquier otro tipo de datos. En este caso, en vez de nombre, podríamos pasarle como parámetro, le deberíamos pasar un objeto del tipo persona que va a ser el cliente. Ok, eso. Profe, no sé. Disculpen. Sí, no le estaba compartiendo eso. Acá les mostraba que nosotros dentro de esta clase factura que creamos al principio de la clase, podríamos, en vez de tener un string nombre, podríamos tener un objeto del tipo persona, ¿sí? Que tenemos creado también dentro de nuestro proyecto de Java, y entonces podríamos tener un atributo que sea una persona, que sea el cliente, ¿bien? Y a la hora de hacer el constructor, deberíamos pasarle un elemento de esa misma clase. Ok, bien, ¿les queda alguna duda? Acá también habría que igualar a dis.cliente, porque le cambié el nombre, le pasaría lo que tenga en el objeto cliente. Bien, esto ustedes ya lo pueden probar. Lo vamos a probar en el main. Esto vamos a crear un objeto del tipo persona. La vamos a llamar persona 1. Y vamos a igualar una new persona. Vamos a ponerle un nombre. Le voy a poner mi nombre, Ramiro. En apellido también pedía, vamos a ponerle Medina, y una edad que sea 34. Creo que solo teníamos 3 parámetros para persona. ¿Estamos dentro del mismo main? No, estamos dentro del mismo main. Acá ya tenemos, disculpen, estábamos en otro proyecto, no era el mismo. Acá tenemos nuestro main. Aquí podríamos crear una persona, la vamos a llamar persona 1. Le vamos a asignar un nombre, que puede ser el mío, Ramiro, un apellido, que son los parámetros que necesita el constructor de esta clase, y una edad. Bien. A partir de eso, ahora podemos crear un objeto del tipo factura, lo vamos a llamar este, igual a new factura, y le vamos a pasar los parámetros que nos pedía esta clase para el constructor, que es un entero, un objeto del tipo persona, y un double y un int. Bien. Vamos a nuestro main, le podemos pasar un ID, le pongamos el 10. Un objeto del tipo persona, que sería la persona 1 que ya tenemos creado. Un double, y por último, también esta factura nos pedía una cantidad. En una cantidad le pongamos 5, por tirar un número. ¿Ven? Podemos tener entonces objetos dentro de objetos. Y a partir de ahí ya trabajaríamos con esta clase persona, accediendo por medio de los métodos get y set dentro de la clase factura a cada uno de los valores de sus atributos, como nombre, apellido o edad, o a lo que nosotros necesitemos. En este caso, como nos pedía el nombre, solo deberíamos poder acceder al nombre de la persona por medio de un get nombre, por ejemplo. Bien, chicos, ¿les queda alguna duda respecto de esto? Esto fue lo último que vimos de programación orientada a objeto. Hasta acá sería lo que va a entrar dentro del examen, que es el día viernes. Les quedan unos 2 días más para que hagan un repaso, pero creo que no va a estar complicado. Recuerden que van a ser 10 preguntas y que van a probar con el 50% de las preguntas correctas. Sí, ya simplemente les estoy compartiendo las diapositivas. Si ustedes tienen alguna duda puntual para que la veamos. Si no, nos retiramos a ver el partido de Boca.
Vamos bien, ¿eh? No, no hay que inscribirse en ningún lado directamente en la plataforma. El día viernes se va a activar el examen para que ustedes puedan acceder. Una vez que accedan van a contar con 2 horas para resolverlo y les van a le van a hacer la devolución, o sea, le van a entregar la nota una vez que finalizan el examen. En el caso de que le vaya mal, tienen 2 intentos más. Si le va 3 veces mal, hasta las manos, tienen más intentos. Y sepan que pueden realizar el examen hasta las 10 de la noche, creo que eso, hasta las 23. Lo que sí tengan en cuenta que no ingresen media hora antes, porque si se acaba el tiempo, van a llegar hasta donde llegar. Creo que de las 8, si entran al Moodle o en el canal de Telegram también se les informó eso. Yo ahora no tengo a mano esa información, pero creo que de 8 a 23. Si alguien me lo confirma. No, de 8 de la mañana. 8 de la mañana a 23. Profe, una consulta. Sí. Y en esas preguntas del examen, Ujú. una vez que va avanzando, ¿se puede retroceder, por ejemplo, a la pregunta 1, pregunta 2? Sí. Si vos tenés duda y querés cambiar tu respuesta, puedes retroceder. Ah, Haces la perfecto. entrega final después al finalizar el parcial. María Belén, Ok. sí es práctica y teoría. Va a haber preguntas teóricas del estilo, por darte un ejemplo, ¿con qué método agregás un elemento a un array list? ¿Sabés con qué método lo agregás? Eso está en la diapositiva, algo así le podrían preguntar. Y del tipo práctico es presentarles algún tipo de código y que ustedes digan cuál sería el resultado de la ejecución de ese código. No mucho más que eso. No va a estar muy complicado, sí les pido que realicen todos los trabajos prácticos, revéanlo y también lean las diapositivas como para guiarse. Mayor complejidad que eso no va a tener, no va a haber cosas descabelladas y si no, nos avisan. Bueno, si no tienen ninguna duda más, les deseo éxito para el día viernes y el día lunes, de verdad. Bueno, me voy a ver ahora. Eh, Bueno, nos vemos el día martes y ahí me cuentan cómo les fue con el examen, si les pareció difícil o no, y vamos a continuar con el curso de cabo. Nos vemos el día martes. Buen fin de chicos, estudien Listo, mucho profe. y éxitos para el Listo, profe, viernes. gracias. Muchas gracias, profe.